Buenos días, chicos y chicas de Matemáticas 3, Prepa y Seca. Les habla el profesor Ismael Arredondo. Vamos a comenzar a platicar de la recta dentro del plano cartesiano, y vamos a ver algunas características de esta. ¿Sí? Ok, vamos a platicar sobre la pendiente y el ángulo de inclinación. Vamos a determinar la pendiente, ángulos. Vamos a hablar de paralelismos, perpendicularidades. Vamos a platicar sobre cómo se forma la ecuación de una recta. Las formas de la ecuación de la recta: canónica, simétrica, normal, general. Intersecciones de rectas, puntos de intersección de dos rectas. Determinar el ángulo formado por dos rectas que se cortan. Determinar la ecuación de una familia de rectas. La distancia de un punto a una recta. Establecer la fórmula para calcular la distancia de un punto a una recta. Vamos a ver en esta parte de la recta estas características. Recordarás que en el curso de Mate 1 se abordaron las ecuaciones de primer grado o también ecuaciones lineales. Para la siguiente actividad se trata de recordar el conocimiento adquirido con respecto a este tema. Veamos, para cada una de las siguientes gráficas, identificar los puntos de corte con los ejes coordenados, anotándolos en cada gráfica, y enlista algunas características principales. Veamos la primera gráfica. Aquí en donde se cortan los ejes de las rectas. Tenemos dos ejes, acuérdense. Este es el eje de las abscisas o X, y este es el eje de las ordenadas o Y. ¿En qué parte se están cortando estos ejes? Bueno, aquí tenemos un punto y aquí tenemos otro punto, ¿sí? Aquí tenemos unas coordenadas y aquí otras coordenadas. ¿Cuáles son? Aquí es menos 2, 0, que es XY, en este punto. Y acá es 0, 3, XY. Veamos cómo quedan los puntos. Aquí es menos 2, 0 y aquí es 0,3, ¿sí? Ahí es donde se cortan. Es una recta inclinada. Más adelante vamos a ir viendo cómo delinear la ecuación. Veamos otro ejemplo. Aquí donde se cortan los ejes de las ordenadas, digo de las abscisas y de las ordenadas, o abscisas X. En este caso es 2, 0, que es 0 para Y, y acá es 0,3. Veamos 2, 0 y 0,3. Veamos otra gráfica. Aquí donde se cortan, ¿en qué ejes se están cortando? Esta es una línea recta paralela. Aquí está. Es una línea recta paralela a las ordenadas, o sea, al eje de las X. Por lo tanto, esta línea nada más corta un eje, que es el eje de las Y o de las ordenadas. ¿En qué punto lo está cortando? Observen. En el punto D, que es 0, menos 4. 0 para las X y menos 4 para las Y. 0 para las abscisas y menos 4 para las ordenadas o Y. Veamos otro ejemplo. Aquí en donde se está cortando en un solo eje. Es una recta inclinada, ¿verdad?, con respecto al eje de las X o de las abscisas. ¿En qué punto se está cortando, muchachos? ¿Qué coordenadas son? Bueno, pues si contamos es 1, 2, 3, punto 4. ¿Y en qué punto de las Y? En el 0. ¿Sí? 3.4,0. Aquí es 3.4,0. Veamos otro ejemplo. Es otra recta inclinada sobre el eje de las abscisas o Y, y es una inclinada con dirección hacia, en algún momento si se prolonga, ¿cómo se llama? Cortaría el eje de las Y. Igual esta, si se prolonga hacia abajo, va a cortar en un momento dado, ¿sí?
esta también, pero aquí en esta parte de la gráfica, ¿en qué ordenada se está cortando el eje de las X? En el punto 4.5,0, ¿sí? Veamos un último ejemplo. Es una recta paralela aquí al eje de las Y o de las ordenadas, perpendicular al eje de las ordenadas o X. ¿En qué punto se está cortando? El punto menos 4.9,0. ¿Sí? Ahí se corta. Bueno, en nuestra vida cotidiana es común encontrarnos con situaciones que presentan inclinación, como al subir o bajar escaleras, en las resbaladillas, en los juegos de los parques, al escalar una montaña, o como la Torre de Pisa, que es uno de los grandes errores de arquitectura y una de las mayores atracciones turísticas. Aquí, ¿dónde encontramos para subir a esta casa? ¿Cómo podemos subir? Podemos subir o bajar por medio de la resbaladilla, o por medio de la escalera, o también por esta como escalera más rupestre, ¿verdad? Aquí hay un pendiente y hay un ángulo de inclinación. La pendiente es este y el ángulo de inclinación es el que está con respecto al plano horizontal, ¿verdad? ¿Qué pasó con la Torre de Pisa? La Torre de Pisa, el problema es que está inclinada. Los que hayan ido alguna vez, pues, o que hayan visto fotos, pues siempre pues, se ve inclinada. Es como una torre como de 55 metros. Y el problema con esta torre fue que cuando se construyó, los cimientos de un lado eran más pequeños que los del otro, entonces por eso se comenzó a inclinar esta torre. Fue un error de arquitectura. Por situaciones como las anteriores y otras más, como en las finanzas, la arquitectura, el diseño y construcción de carreteras, y en muchos ámbitos es importante el estudio de los lugares geométricos. Por ejemplo, si ustedes van a la Ciudad de México, ahí hay muchos edificios inclinados. ¿Por qué creen que están inclinados esos edificios? Bueno, lo que pasa es que se construyó sobre una base de agua, todo era un lago, el lago de Texcoco, y los antiguos aztecas construyeron sus pequeños islotes ahí en ese lugar, igual todos los templos como el Templo Mayor, pero ellos ponían fundamentos, ¿verdad? Y tenían como un equilibrio con el agua. Cuando llegaron los españoles y comenzaron a construir sus grandes manzanas, grandes edificios, torres, casas virreinales de mucho peso, pues el piso no fue nivelado, y entonces hoy en día muchos de los grandes casas o edificios en México están ¿cómo se llama?, inclinados o sumergidos. Y otro asunto fue, por ejemplo, la Torre Latinoamericana en México. Cuando la construyeron tomaron en cuenta esos defectos del suelo, por eso la Torre Latinoamericana, y se corrigió, le llamaron cimientos flotantes, se corrigió, y entonces la Torre Latinoamericana siempre está bien derecha, ¿eh? Ok, podemos reflexionar, por ejemplo, cuánta inclinación tiene rampas, escaleras, resbaladeros o resbaladillas, qué tan empinada está la cuesta, qué tanto esfuerzo se realizará al subir o bajar una escalera o montaña. ¿Qué nos conviene más, que una escalera esté muy empinada o poco empinada? ¿Qué nos cuesta más trabajo? ¿Te has enfrentado a alguna situación similar? Veamos, por ejemplo, el maestro Ismael lleva a sus alumnos a la prepa, al Cerro de las Campanas, pero queremos llegar a la cima. La capilla está en la parte más alta casi del Cerro de las Campanas, y para recorrerla hay que recorrer pues una distancia, y hay diferentes caminos para llegar a ella. Entonces la pregunta es, ¿por qué parte del cerro podemos llegar con menos esfuerzo o quizás con menos tiempo a la parte de la capilla casi la cima del Cerro de las Campanas? Pues cualquier alumno inteligente puede responder que es por el lado menos inclinado, ¿verdad? Porque en más inclinación, más esfuerzo se requiere. Entonces aquí podemos plantear la pregunta, ¿cómo saber cuál es el lado del cerro con menos inclinación? Y ahí es donde aplica la geometría plana, los planos cartesianos.
Situaciones similares se presentan en peraltes de carreteras, techos de vivienda, entre otros. ¿Sí? Al tratar de dar una solución a estas situaciones, permiten introducir los siguientes conceptos geométricos: ángulo de inclinación y pendiente. Entonces veamos. En la siguiente imagen se puede ver lo que se desea introducir. Esta es la resbaladilla y podemos representarlo geométricamente como se muestra a continuación, en un plano cartesiano. De A a B, ahí encontramos la pendiente y el ángulo de inclinación es este, alfa. Asimismo, esta situación se puede esquematizar en un plano cartesiano quedando de la siguiente manera. Entonces tenemos aquí un punto A, un punto B y un punto C, ¿sí? Ya con sus coordenadas, A está en 2, 2, C está en 9, 2 y B está en 9, 6. Aquí hay un ángulo de inclinación. Aquí podría ser un desplazamiento horizontal y aquí hay un desplazamiento vertical, ¿sí? Entonces la pregunta es, yo quiero llegar, por ejemplo, aquí la pregunta es, si se desea cómo llegar del punto B al punto A o del punto A al punto B, se puede desplazar verticalmente hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de dónde te ubiques, moviéndose del punto B al punto C, en este caso, para acá, que sea B a C, verticalmente, y luego a partir de ese punto se desplaza horizontalmente del C al punto A, ¿sí? Dichos desplazamientos se pueden calcular con las distancias respectivas de cada sistema coordenado lineal, es decir, el desplazamiento horizontal, la coordenada de la ordenada permanece fija y solo se mueve en el eje X o bien en el eje de las abscisas. De manera similar sucede con el desplazamiento vertical, ya que la que queda fija ahora es la abscisa y el movimiento se da para el eje de las Y. En resumen, el desplazamiento vertical es 6 menos 2, aquí está. 6, ¿qué es este? 6 menos 2, que es la altura de aquí abajo, ¿sí? O Y2 menos Y1, como ya lo conocemos. Desplazamiento horizontal, 9 menos 2, aquí está el 9 y aquí está el 2. Sería 9 menos 2, o sea, X2 menos X1. Ahora, ¿cómo sacamos la pendiente? Y aquí está una definición una definición que deben de memorizarse. A la razón entre el desplazamiento vertical, o sea, razón es división, ¿sí? Razón es lo mismo que división. Entre el desplazamiento vertical con respecto al desplazamiento horizontal le llamaremos pendiente, o inclinación del segmento de recta que los une. ¿Sí? Es la inclinación, la pendiente inclinación en ese concepto, que es Y2 menos Y1, que es 6 menos 2 igual a 4, y el desplazamiento horizontal es X2 menos X1, 9 menos 2 igual a 7, y así encontramos la pendiente. Ahora, para expresar el ángulo, se puede comparar el desplazamiento vertical, cateto opuesto al ángulo, y el desplazamiento horizontal, el cateto adyacente al ángulo. ¿Se acuerdan? Matemáticas 2, vimos razones trigonométricas o divisiones trigonométricas, y se conoce que la tangente del ángulo es la que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? ¿Y cómo nos da eso? ¿Cómo nos resulta? Resulta despejando el ángulo de inclinación a alfa, aplicando la inversa de la tangente. Fíjense, aquí es el arco tangente o inversa de la tangente. Ahorita vamos a ver cómo sale. Entonces tenemos el ángulo de inclinación alfa es igual a la inversa de la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y nos da que es el desplazamiento vertical sobre el desplazamiento horizontal, arco tangente, nos da lo siguiente. Es 4 entre 7, nos da un valor y luego le aplicamos el arco tangente. ¿Quieren ver cómo se calcula? Vamos a ver si podemos hacerlo por acá. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo. Vamos a ver la calculadora. Y nos da lo siguiente. 4 entre 7. Bueno, aquí está trigonometría.
pongan calculadora científica. 4 entre 7, ¿cuánto nos da? Nos da 0.57, ¿sí? Y si nos vamos a las funciones trigonométricas y le damos aquí segundo arco tangente, nos da 29.74, ¿sí? Que es lo que dice aquí, ¿de acuerdo? Entonces decía, entonces despejamos el ángulo de inclinación aplicando el inversa de la tangente. Alfa es, o sea, el ángulo de inclinación es lo que vamos a calcular aquí. El arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Luego, desplazamiento vertical sobre desplazamiento horizontal. 4 entre 7 nos da un valor y a eso le sacamos el arco tangente y nos da 29.74 grados de inclinación. O sea, es el ángulo de inclinación alfa. Les voy a dejar un trabajo en clase, unas 2 definiciones y un ejercicio. Va a estar muy sencillo. Gracias muchachos, nos vemos en la siguiente clase. Adiós.